Quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, y vamos a leer del verso 1 al 5. 1 al 5. Voy a poner la versión Valera, la 1960, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Diga conmigo: se cansaron. Voy a volverlo a leer. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en el que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Eliseo les dijo: vaya. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. ¿Sabe qué me muestra a mí en este momento esto? Que Eliseo sí quería ir con ellos, pero estaba esperando que uno de ellos, el que fuera, lo invitara a ser parte de ese momento. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó. Diga conmigo: gritó. Cuando usted grita, solamente hay dos formas de hacerlo. Una, de alegría, y otra es de ¿qué? De miedo, de susto. Y gritó: ¡ah, Señor mío! Era prestada. ¿Cuántos han tenido ese susto de tener algo prestado y se le cayó o algo le pasó? Es sustillo, ¿verdad? Siente uno. Por eso yo no pido nada prestado mejor. Vamos a llegar hasta ahí. Quedan todavía 2 versos más, pero eso los vamos a ver más adelante. El mensaje de hoy se llama el hacha prestada. Diga conmigo: el hacha prestada. Hoy el Señor no nos va a enfocar en tantos mensajes que hemos escuchado de que no viva de la unción de otros, que esto no. En este momento Él nos quiere llevar a la representación de que el hacha representa la unción, una unción ministerial. El hacha representa en este momento la cobertura. Diga conmigo: cobertura espiritual. Y ahí es donde está el verso 6, 1, donde dice que los hijos de los profetas le dicen a Eliseo que ya el lugar está muy pequeño, estamos muy estrechos. Eliseo caminaba con una compañía de profetas, y entonces ellos los seguían las señales y los prodigios. Wow, tenían una unción. Pero ellos caminaban con Eliseo porque Eliseo era el que les enseñaba las cosas. Les enseñó a escuchar la voz de Dios, le compartía sus experiencias. Eliseo era como aquella cobertura de cada uno de ellos. ¿Qué es la cobertura? Cobertura viene de la palabra cubrir, se deriva de la palabra cubrir. Y cubrir es un verbo. Es una acción, es algo que yo realizo. Cuando una palabra generalmente termina en los infinitivos, ar, er, ir, generalmente siempre van a ser verbos, acciones. Entonces, cobertura viene de la palabra cubrir. Cuando yo pienso en cubrir, es como agarrar algo, una sábana, algo, y cubro, acción. Cuando yo quiero cubrir algo, lo hago por varias razones. Una, la principal, porque quiero proteger, quiero cuidar lo que voy
a cubrir a eso que está allá abajo. Entonces, cobertura representa una protección. La cobertura representa protección. Eliseo era aquel manto, aquella protección encima de los que estaban con él, cerca de él, compartiendo y aprendiendo. La cobertura espiritual durante años ha sido muy importante, pero desde un tiempo para acá, el enemigo ha engañado al pueblo de Dios, haciéndole sentir y creer que la cobertura espiritual no es importante. Que cuando ya la unción ha caído sobre usted, que cuando ya usted ha crecido, ya no es necesario tener al hombre de Dios cerca, ya no es necesario ir un día y conversar con el pastor y contarle los logros que has tenido. El enemigo nos ha engañado durante mucho tiempo, haciéndonos creer que no necesitamos una cobertura, porque la misma unción que está sobre el hombre de Dios está sobre mí también. Y entonces empezamos a actuar como en este momento de la historia de Eliseo y la compañía de los profetas. Ellos le dicen: este lugar es estrecho. O sea, ya se habían cansado, ya se estaban cansando de Eliseo. Seguramente decían: ya no necesitamos vivir con él en un solo lugar, porque ya sabemos qué debemos hacer en esta situación, qué debemos hacer frente a esta circunstancia. Ya yo oro mejor que Eliseo. Ya yo, wow, Eliseo no ha hecho este milagro que yo he hecho. Eliseo no ha soltado una palabra como la que solté aquel día. Estoy parafraseando y montando todo un escenario que posiblemente ocurrió con cada uno de estos profetas que estaban cerca de él aprendiendo. Y entonces dijeron: mejor empezamos a vivir aparte. Y dice la historia que cada uno cortó un tronco. Quiere decir que ni entre ellos mismos querían relacionarse, porque ya cada uno se sentía muy capacitado. Ya no necesitaban de su hermano en Cristo. Pero si nos retrocediéramos un poquito, cuando ellos llegaron ahí hambrientos y diciendo: wow, lo que Eliseo hace, wow, cómo Dios lo usa, las señales que Eliseo practicó, mire esto y aquello. Y entonces ellos querían estar cerca de Eliseo para aprender, y querían estar relacionados entre ellos mismos, porque tal vez aquel había hecho algo que yo quería hacer. Entonces compartían: yo oré, yo hice esto, y de repente la duda me entró, pero yo me acordé lo que Eliseo me había dicho aquella vez, que no, que si lo hacemos con duda nada va a funcionar, tenemos que creer. Al principio todos querían estar juntos y revueltos, pero cuando ya empezaron a sentir los chisponazos de la unción, oro bien, Eliseo hizo aquello de tal forma, yo lo hubiera hecho mejor o lo hubiera hecho de esta forma. Ya no querían estar juntos y menos revueltos. Ya querían estar solos entre ellos. La cobertura es necesaria, porque si no seríamos el llanero solitario o el jinete sin cabeza. Y el reino de los cielos no opera con llaneros solitarios ni con jinetes sin cabeza. El reino de los cielos trabaja en equipo. El reino de los cielos trabaja en conjunto. Pastora, ¿cómo está usted tan segura de eso? Porque Jesús, que era un Dios, Jesús que era Dios, el Hijo de Dios, vino a esta tierra y él tenía el poder suficiente para andar solo y hacer lo que él quisiera y manifestarse al mundo. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Jesús no caminó solo. Jesús empezó a buscar gente para caminar en equipo. Jesús empezó a buscar gente para enseñarles, para hacerlos crecer, para mostrarles el amor, para mostrarles la compasión, para enseñarles el respeto y la honra que él tenía de su cobertura, que era el Padre Celestial. Jesús pudo haber venido a este lugar y decir: somos Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo puedo hacer lo que quiera en este lugar, no
no necesito consultarlo con el Padre. Pero en medio de la historia vemos que Jesús nunca caminó sin la cobertura del Padre. Jesús siempre oraba al Padre. Jesús siempre le preguntaba: Padre, ¿aún quieres que haga esto? Padre, de esta forma es que lo tengo que hacer. Él oraba al Padre por protección. Él oraba al Padre en todo momento. Y aún en el momento más difícil, subió al Getsemaní y le dijo: Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Usted sabe que Jesús pudo haber hecho otra oración en este momento. Jesús pudo haber dicho: ¿sabes, Padre? La verdad es que esto está muy duro y ya no quiero hacerlo. La verdad es que he caminado en esta tierra y hay gente muy mala. He caminado en esta tierra y hay gente muy mal agradecida. La verdad es que pienso, Señor, que mejor fulminemos a toda esta gente y volvamos a crear otro mundo. Lo podemos hacer. Pero Jesús no pensaba así, porque Jesús sabía que tenía una autoridad por encima de él, y era el Padre. Jesús fue la muestra más grande de que caminó en la tierra con cobertura. Si la cobertura no fuese necesaria, Jesús no viene aquí con la cobertura del Padre. Quiere decir que si Jesús, siendo Dios, necesitó una cobertura para andar en esta tierra, ¿por qué usted y yo no la necesitamos? ¿Por qué usted cree que por la vez que oró y alguien se sanó, ya usted no necesita aprender de los demás? Ya empiezas a mirar a los demás por debajo de tu hombro. Gracias a Dios que usted y yo no fuimos escogidos para salvar al mundo. Esto hubiera fracasado. Pero como Dios no se equivoca en sus planes y todo lo hace perfecto, esa persona decidió ofrecerse a sí misma y el Padre aceptó. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta mañana? En los tiempos de Saúl, Samuel era el profeta del Señor. Era esa autoridad, esa cobertura. Samuel representaba la cobertura del pueblo de Israel. En los días de Acab era el profeta Elías. En los días de Jehú y Azael, reyes, era Eliseo. Y Eliseo era el dueño del hacha. El hacha representa la cobertura. Cada uno de ustedes tiene un hacha muy pequeña. Un hacha que se le va entregando conforme usted va creciendo. Pero nunca su hacha será mayor que el hacha de la cobertura. Porque el llamado fue distinto. El llamado es diferente. ¿Cuál es la cobertura de todos nosotros? De ese hombre que está sentado en este lugar. Es nuestra cobertura. Es la cobertura espiritual autorizada del reino de los cielos aquí en la tierra. Aunque tú y yo crezcamos, aunque Dios me utilice a mí sobrenaturalmente. El pastor una vez dijo aquí arriba, es que a ella la invitan a predicar a otros lugares más que yo. Y usted cree, cualquier mujer que no tuviera el Espíritu Santo hubiera sentido eso. ¿Sabe quién me forma a mí a diario aparte del Espíritu Santo? Mi cobertura. Fue el que me enseñó a plasmar un sermón. Fue el que me enseñó a hacer ciertas cosas y no hacer ciertas cosas. Si yo camino sin cobertura, si yo camino fuera de la cobertura que Dios dejó en este lugar para nuestras vidas, estoy en peligro.
entrado en mí un espíritu Jezabel, un espíritu de superioridad, de manipulación. Por eso es tan importante entender que aunque Dios nos use, que aunque Dios deposite en nosotros su unción y nosotros tengamos una relación estupenda y maravillosa y amorosa con el Espíritu Santo, y usted sienta que Dios le está usando más, no se salga de la cobertura, porque el enemigo va a querer empezar a perseguirte y hacerte sentir que el pecho crece tanto, empezar a hacerte caminar con la cabeza muy en alto, y lo que quiere es sacarte de la cobertura. Porque si tú no respetas la cobertura, tu hacha caerá al agua, como lo que pasó en esta historia. ¿Sabe? Ya Eliseo sabía lo que iba a pasar. ¿Cómo se pudo haber sentido Eliseo cuando ellos le dicen, es que ya aquí estamos muy apretados y esto, y vio que todos querían empezar? Y Eliseo, ¿sabe qué es lo que pasa con los padres espirituales? Los padres espirituales conocen muy bien a sus hijos espirituales. Y aunque usted quiera vivir de apariencias, el Espíritu Santo nos da discernimiento y sabemos y nos revela lo que hay en la profundidad de tu corazón. Y Eliseo le dolió y Eliseo le dijo, ok, vaya. Pero dice la historia que uno de ellos, le dijo, quiero que tú vengas, que nos acompañes. Eliseo no se dio a rogar. Eliseo se levantó y dijo, claro, vamos. Él sabía que había una lección. Muchas veces cuando tú te sales de la cobertura, cuando tú andas ahí como jinete sin cabeza, aquí todos tienen una cobertura para evangelizar, pero cuando tú vienes y tomas decisiones sin antes venir y decir, pastor, me invitaron a tal iglesia, quiero que ustedes oren por nosotros, pastora, tenemos que pedir permiso. No, es la cobertura, es esa cobertura, es esa protección, que aunque el lugar donde vayan a atentar contra ti, hay una cobertura espiritual que Dios va a activar y te va a proteger contra todo mal. Tú no caminas solo, tú no eres un jinete sin cabeza. El Señor puso a alguien para que fuera un medio para protegernos. Necesitamos en esta mañana entender que no podemos caminar fuera de cobertura. Y Eliseo vino y fue y empezaron a cortar. Y aquel que se le cayó el hacha al agua me hace sentir a mi espíritu que era el que más sentía, que ya era mejor que Eliseo. Yo profetizo mejor, yo doy el mensaje mucho mejor. Eliseo ya tiene que ir menguando. A usted no le corresponde dar los tiempos de menguar de nadie. El tiempo de menguar, el Señor es el que lo da. Y menguar no es dejar de existir ni dejar de trabajar. Menguar es ceder el espacio para que otro lo haga aún mejor de lo que lo hemos hecho. Y a aquel se le cayó. Pero vea qué importante, porque cuando se le cae el hacha al agua, lo primero que él hace es dirigirse ¿a quién? A Eliseo. ¿Saben por qué? Porque esa fue su realidad. Entender que aunque él había crecido mucho, había un hombre que aún tenía mucho que aprender de él. Y Eliseo pudo haber actuado de dos formas. Pudo haberle dicho, bueno, voy a ver, ya, y lo siento, papito, como hay mucha gente hoy en día, dicen, de ahí, papito, lo perdió, ya. Vaya, dele la cara al dueño de esa hacha. Pero Eliseo, la cobertura, los padres espirituales, aprovechan todas las circunstancias. Y Eliseo vino y dijo, este es mi momento para demostrarle a este chiquitín
que aunque se sienta grande, todavía tiene mucho que yo tengo que enseñarle. Todavía hay mucha unción en mí que él todavía no ha podido experimentar ni ver. Y Eliseo vino y tuvo una humildad súper espiritual que a mí me da mucha gracia. Porque rompió las leyes de la ciencia, de la física, de todo. Seguramente yo me imagino a Eliseo que como estaban talando, cortando los árboles, vio un pedacillo de madera ahí que se le había astillado de algún árbol. Y vino y dijo, este es mi momento. ¿Saben por qué Dios respaldó a Eliseo? Porque Eliseo, a pesar de que veía cómo Dios lo utilizaba, Eliseo sabía que había una cobertura superior sobre él. Y era Dios. Entonces Eliseo guardaba su corazón de vanagloria. Por eso Eliseo sentía la confianza de agarrar ese trozo de madera, por favor. Agarró el trozo de madera. Yo me imagino a Eliseo. ¿Dónde cayó, mi amor? ¿Dónde cayó, papito? ¿Dónde? Aquí, era prestada, mi señora. Ahora sí soy tu señor, seguramente decía Eliseo. Ahora sí necesitas de mi ayuda. Y Eliseo vino y tomó el pedazo de madera y lo tiró al agua. Yo me imagino a todos los demás que estaban cortando sus árboles porque ya querían vivir solos, ya no se soportaban el uno al otro. ¿Sabe por qué? Porque habían dejado de ser discípulos y se habían vuelto en competidores. Y el reino de los cielos no necesita competidores. El reino de los cielos necesita discípulos que quieran aprender todos los días, todos los días, todos los días. Habrá algo nuevo que aprender. Levanta tu mano ahí donde estás y di, yo soy discípulo. Tengo que aprender todos los días. Y agarró y lo tiró. Y yo me imagino a todos alrededor. Como dice ahí el chiste, parecían los que antes trabajaban en Habdeba o en el Haya, viendo solo a uno que trabaja. Es una broma, levante su mano y perdóname. Todos viendo ahí. Y posiblemente habían corazones de entre ellos eso. Ahora según él va a ser, si él no hace, ¿qué será? Si no pasa nada, yo voy a intentarlo, voy a tirar un tronco más grande porque así es el enemigo. Trabaja, tú lo puedes hacer mejor que él. Pero Eliseo tiró el tronco, todo viendo el agua. Yo me imagino el momento más crucial ahí y empieza a burbujear aquella agua. Hierro en el fondo de un río. Un hacha flotando con un pedacito de madera que tiró. Nada más. Y Eliseo la toma. Él pudo haberle dicho a él, agárrala, tómala, no, pero Eliseo quería verlo cara a cara. ¿Sabe por qué yo le puedo decir todo eso? Que yo soy profeta. Y yo sé cómo trabajan los profetas, que caminan bajo la cobertura del hombre de Dios y bajo la cobertura de Dios. Y Eliseo la tomó. Y Eliseo pensó, este es mi momento para írsela a dar y mirarlo a los ojos. Y dice el otro pasaje, 6, vamos, versos 5 y 7. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Vea la Biblia cómo lo hace. El hierro no flota. Digamos. Y dijo, dele, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Sigamos.
Hasta ahí llega, ok. Lo tomó. Usted sabe, este hombre no pudo haber visto a Eliseo a la cara, porque él fue compungido en ese momento. Un hombre humilde, una persona humilde que sabe que se había salido de la cobertura, siente mucha vergüenza. Cuando hay un corazón contrito y humillado, cuando alguien reconoce que ha hecho algo malo, cuando hay un verdadero arrepentimiento, uno baja la cabeza. Ese día Eliseo no le dio la lección solamente a aquel al que se le cayó el hacha al río. Le dio la lección a todos. Yo quiero decirle algo y con esto cierro. Creer y respetar la cobertura apostólica y profética que hay en esta casa te abre caminos donde no los hay. Pero tú tienes que creerla y respetarla. Y aunque Dios te use mucho, siempre decir, tengo una cobertura. No me puedo mover solo. No me puedo mover sola. Tú fluyes por el hacha prestada. El hacha más grande de esta casa es la que tiene el apóstol en sus manos. Y nosotros fluimos porque mientras haya cobertura, esa protección, lo que hay en él se irradia sobre cada uno de nosotros. Y entonces aquella pequeña hacha que está en nuestras manos posiblemente no tendrá el poder suficiente para matar al enemigo. Pero cuando caminamos bajo cobertura, el poder y la autoridad que está sobre el hombre de Dios viene y cae sobre nosotros, y entonces hacemos correr a 1000 y a 10,000. Siempre necesitamos caminar bajo la cobertura. Hay gente que dice, yo camino bajo la cobertura de Dios. Jesús caminó bajo la cobertura de Dios. Pero cuando Jesús ascendió a los cielos, Jesús pudo haber dicho, bueno, cada quien tiene que hacer lo que quiera, pero Jesús dejó a sus 12 aquí y los repartió, los separó y empezaron a levantar a otros, y se levantó Pablo, y se levantó Timoteo, y se levantó por allá Silas, y se levantaron un montón. ¿Sabe por qué? Porque estaban bajo la cobertura que Jesús había dejado en esta tierra. El hacha prestada en manos de personas desobedientes e insujetas solo causa problemas y decepciones en el cuerpo de Cristo. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Hoy en día, la unción apostólica y profética ha perdido credibilidad, porque hay gente que ha estado bajo cobertura de hombres y mujeres de Dios, y cuando ven que ya tienen unción y creen que es suficiente y mayor al hombre y a la mujer que los ha formado con amor, que los ha corregido, que fue el que primero creyó en ellos después del Espíritu Santo de Dios, el que conoce sus imperfecciones, pero cree a diario en ti, te da la oportunidad, te levanta, te dice, no hagas esto. Cuando usted se pone desobediente, cuando usted se pone malcriado, eso es salirse de la cobertura. Cuando tú crees, ese ego empieza a crecer y nos aleja de la cobertura, de esa protección que Dios delegó, porque el manto que hay sobre el hombre de esta casa no es el mismo manto que puede haber en otra iglesia. Si tú estás en esta casa es porque aquí está la tierra que tú necesitas para nutrirte, para crecer. Está el manto profético y apostólico. Yo quiero decirle algo en esta mañana: no cualquier persona puede permanecer, es llamado, no cualquier persona es llamada a una iglesia
iglesia donde hay una cobertura profética y apostólica, tú tienes, como dirían por ahí, hueso colorado. Tú tienes casta de ADN. Por eso la gente que viene aquí tiene un llamado al ministerio quíntuple. O eres maestro, o eres evangelista, o eres profeta, o eres apóstol, o eres pastor. Por eso tienes que respetar la cobertura espiritual, porque cuando Dios te envíe esa cobertura, de esa cobertura recogerás tus frutos, tu cosecha. Hoy en día hay muchas iglesias dañadas por gente que se sale de la cobertura. Y entonces cuando se salen de la cobertura, le tengo una noticia: Dios no te va a respaldar. Por eso hay gente tan dañada en el mundo diciendo: yo no creo en los profetas porque a mí me dijeron esto y esto y aquello y nunca se cumplió. Porque una persona que camina sin cobertura espiritual aquí en la tierra no tiene el respaldo de Dios. Dios no rompe sus principios. Dios no rompe lo que Él mismo ha puesto. Dios dice: caminas en obediencia y yo te respaldo. Porque si no caminas en obediencia, no te voy a respaldar. Por eso hay un montón de iglesias abiertas por todo lado. Porque abren iglesias por emociones. Las iglesias no es como jugar a la casita o a la escuelita. No podemos jugar con las almas de las personas. No podemos jugar con el nombre de Jesús. No lo podemos hacer. Por eso el cuerpo de Cristo está tan dañado, porque hay gente que se ha salido de la cobertura terrenal y anda haciendo ahí, jugando y dañando y matando gente en el mundo espiritual, dañando el alma, y viene y nos rechaza. ¿Y qué es lo que pasa? Como les digo yo a mis hijos, cuando vaya a un lado, siempre sea ayuda, nunca sea carga. Cuando están cerca mío y estoy haciendo algo, mami, venimos a hacer ayuda, porque si me estorban, los echo. ¿Ayuda o carga? Ayuda, bueno. Sea ayuda y no carga en el reino de los cielos. Si usted decidió formar parte de esta casa, hay una cobertura que hay que honrar. Y si usted no está dispuesto a estar bajo esa cobertura, lo siento, se va a volver carga. Y este tiempo no es para andar jalando gente que sea carga. El mundo está siendo agobiado. La nación de Costa Rica está siendo atacada y necesita un ejército que se levante bajo la cobertura del hombre de Dios. Y sobre el hombre de Dios está la cobertura de Dios. Así que en esta mañana yo le voy a preguntar a usted: ¿ayuda o carga? ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? Porque si va a ser ayuda, vas a tener que estar bajo cobertura. Vas a ser corregido, vas a ser instruido, pero también vas a ser catapultado. Vamos a ver en ti los dones, el llamado, los talentos, y te vamos a forzar a crecer y a producir. Pero si vas a hacer carga, lo siento. Ore para que Dios le ayude y le abra aún más el entendimiento y usted reaccione. Así que en esta mañana voy a volver a hacer la pregunta, y si usted decide ser ayuda, se pone sobre sus pies en esta mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿Ayuda o carga? ¿Ayuda o carga?